¿Cuándo vas a dejar de hablar de las Kardashian? Nunca. No voy a dejar de hablar nunca. Y estad atentos porque lo que voy a explicar hoy entra en el examen. Resulta que un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner y que ahora tiene 70 años, ¿no? Y en 1983 publicó un libro que se llama Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Sponsored by Vaughan System. Es broma. Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, él en este libro lo que hace es establecer 8 tipos de inteligencias que están asociadas a distintas partes del cerebro. Entonces, los 8 tipos de inteligencias que él establece son lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Entonces, ¿qué significa cada una? La inteligencia lingüística tiene que ver con el uso del lenguaje, hablado, escrito, la comunicación, la comprensión y tal. La inteligencia musical tiene que ver con la capacidad de crear y analizar y comprender la música, los ritmos, los tiempos, las armonías. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de identificar modelos, formular y desarrollar y verificar hipótesis, es una inteligencia numérica de estimar distancias o tiempos o medidas, cantidades en general. La inteligencia espacial visual tiene que ver con ser capaz de crear un modelo mental en 3 dimensiones y imaginarlo girando, y tiene que ver también con percibir detalles visuales, con crear imágenes mentales, con producir creaciones visuales. Aquí podríamos meter el sentido de la estética. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para resolver problemas o para realizar actividades pues que requieren de equilibrio, fuerza, coordinación. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de entenderse a uno mismo, de evaluar las virtudes y los defectos de cada uno, es la capacidad de controlar el pensamiento propio. Y la inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás, o sea, es la empatía, la capacidad de reconocer y entender y responder a los sentimientos y los pensamientos de otras personas. Y por último, la inteligencia naturalista tiene que ver con ser capaz de estudiar, observar, comprender y analizar la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el point de esta teoría? Pues que esta teoría pone al mismo nivel a Einstein, a Tim Duncan y a Kim Kardashian. Einstein tenía una inteligencia lógico-matemática brutal, muy por encima de todo, pero jamás habría sido capaz de alcanzar las cifras que tiene Kim Kardashian en las redes sociales porque no tiene la inteligencia social interpersonal de Kim Kardashian. Y tampoco se habría hecho nunca las selfies increíbles que se hace Kim Kardashian porque no tiene esa inteligencia espacial visual de Kim. Tim Duncan. Tim Duncan no te hace la teoría de la relatividad, ni tiene 100 millones de seguidores en Instagram, ni sabe hacerse selfies, pero tiene una inteligencia corporal kinestésica que se te va la olla, ¿eh? Es que mirad qué jugadas. Por favor, vamos, un momento, espera, un momento, pausa. Un minuto de apreciación a los San Antonio Spurs, por favor, y concretamente a Tim Duncan, pero en general a todo el equipo. O sea, por favor, mirad qué jugadas. Por favor, es que no puedo con esto, de verdad, no puedo. Fun fact sobre Ter. Yo jugué al baloncesto durante 10 años de mi vida, luego lo dejé. Una lástima, pero bueno, lo dejé. Ahora mismo me das un balón y no sé hacer nada, pero hubo un tiempo en el que sí sabía. Y además me encantaba, pero bueno. Oye, pues cosas que pasan en la vida. Y todo esto que os estoy contando es que da igual, o sea, da igual que tú no entiendas de baloncesto, da igual que no entiendas de física, da igual que no entiendas de redes sociales, es que da igual, tú tienes que ser capaz de admirarlo y respetarlo y ya está. Bueno, pues la clave de este vídeo es que nuestros amigos los puristas se piensan que solo existe un tipo de inteligencia, que es la inteligencia académica, que solamente se adquiere estudiando, siendo culto, leyendo mucho, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, eso es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Pero ¿cómo va a haber solo una inteligencia, que es la inteligencia académica de es que soy súper culto? Porque a lo mejor hay un señor que no ha estudiado en la vida y tiene un campo de olivos súper bonito, y cuida a los olivos súper bien y te hace el mejor aceite de oliva del mundo. Bueno, pues un purista vería al señor de los olivos y diría: un analfabeto más, así va España. ¿Perdona? Purista, eres un ser lamentable.
eres un ser lamentable. O sea, es que, ¿qué quieres que te diga? Tú no sabes lo difícil que es plantar un olivo y que crezca bien y tal. Intenta tú plantar un olivo, a ver qué tal te sale, ¿eh? Que seguramente se te muera y te quedes sin aceite de oliva, que tú no sabes lo bueno que es el aceite de oliva, que tiene antioxidantes y vitamina E y de todo, es bueno para ti, para tu cuerpo, para tu piel y para todo. Pero claro, el purista desprecia al Señor de los Olivos porque el Señor de los Olivos no se ha visto el cine de Eric Rohmer, pues ya es una persona que no merece la pena. Pues purista, que sepas que Eric Rohmer no estaría de acuerdo con eso, ¿eh? Y de hecho, le caerías muy mal a Eric Rohmer. Si le pidieras el teléfono te daría uno falso. Los números todos verdad y el último número falso. Un tema que me pone muy negra, el tema de no, es que esta persona solo es una cara bonita, se maquilla bien, viste bien, pero luego no tiene nada más. Por favor, ¿qué hago con esta persona lamentable? ¿Qué hago? Si es que yo ya no sé qué hacer. Kanye West, ayúdame. Pero no te das cuenta de que esa persona ha decidido cuidar su aspecto físico y eso requiere de una inteligencia espacial visual brutal y un sentido de la estética brutal que no es fácil tener. Y una empresa tan grande como Apple ha decidido basar sin pudor toda su estrategia empresarial en el diseño y en la estética. Es que no sé qué más decirte. Bueno, de hecho, os voy a decir una cosa. Tenía pensado hacer un vídeo a modo de performance que se titulara en plan no soy solo una cara bonita, y el vídeo iba a consistir en ser yo así sonriendo solamente en plan. Pero luego pensé que igual se entendía justo lo contrario a lo que yo quería expresar, ¿no? O sea, yo lo que quiero expresar es que estoy totalmente a favor de ser solo una cara bonita, ¿vale? Totalmente a favor. Pero seguramente la gente lo entendería al revés, no sé qué. Vosotros no, ¿eh? La comunidad Terdasian lo entendería súper bien, ¿vale? O sea, vosotros no me preocupáis. Me preocupan los otros, los que entenderían el vídeo al revés. Es que eso es un problema. A ver, hay vídeos que yo he hecho que a mí me parecen evidentes y a la gente se le hace bola. O sea, hay gente que no los entiende. Y yo, ¿pero qué es lo que no entiendes? Es que no hay nada que entender. No hay nada que entender. ¿Qué quieres entender? No hay nada que entender. Bueno, es que no sabéis la cantidad de mensajes que recibo todos los días de gente que me dice es que tú no eres solo una cara bonita, es que también eres lista. ¿Qué quieres decir con eso? Es que es una frase absurda. Es que encima me lo dicen como algo bueno, pero ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué dices esas frases lamentables? O sea, es que es una mentalidad asquerosa y estoy totalmente en contra de esa mentalidad. Por cierto, supongo que ya sabéis que siempre que hablo hacia allá es porque estoy hablándole a un ser lamentable y cuando miro hacia allá es porque os hablo a vosotros, a la comunidad Terdasian. Bueno, pues la cuestión es que me pone negra que en términos de inteligencia solo se valore es que es súper culto y se ha leído todos los libros de Dostoyevsky. Vamos a ver que sí, que Dostoyevsky es súper bien, pero si yo no te digo que no, pero que hay muchas más cosas, muchas más cosas. De hecho, Dostoyevsky tiene un libro que se llama El idiota, que espérate si lo tengo por aquí. Míralo, aquí está. A ver, este libro va de un hombre que todo el mundo considera que es idiota, pero en realidad es el único que ha entendido el mundo. Este libro está muy bien escrito, está espectacularmente escrito. Por ejemplo, mirad esto. En este instante me resulta comprensible la frase extraordinaria de ya no habrá más tiempo. O sea, es que esto parece un post de Tumblr, es que me encanta. Bueno, pues ya está. Ya he acabado, no tengo nada más que decir. Oye, ¿os ha sorprendido lo de que yo jugara al baloncesto? Es que no sé. Igual os ha sorprendido, pero no sé, realmente, ¿por qué os habría de sorprender? No sé, es una tontería. Bueno, adiós.